Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues hoy en este video vamos ahora a trabajar con Tinkercad y vamos a crear ahora nuestro primer diseño, nuestro primer circuito, ¿ok? Nuestro primer circuito, ¿ok? Solamente para recordar que lo estamos viendo como estudiantes, ¿ok? Y para que entiendan un poquito esta parte de los estudiantes que les expliqué, que les mencioné en el video anterior y que lo vuelvo a mencionar en este. Bueno, se los voy a mostrar rapidito. Esta es la clase, o esta es más bien la cuenta como profesor, ¿ok? Esta cuenta yo la creé con un correo personal, ¿ok? Y tengo una cuenta como docente o como profesor dentro de Tinkercad. Ahora, yo aquí tengo creadas clases. Y mis clases, se dan cuenta, pues aquí tengo la que estamos trabajando nosotros ahorita, que es la de tutoriales, ¿ok? Vean que cada clase tiene, pues, determinado número de estudiantes. Entonces, y aquí es donde yo les mencionaba hace ratito que el profesor crea sus estudiantes y crea el apodo para cada estudiante. Por eso es que el profesor les tiene que dar el apodo, ¿ok? Y también aquí está el código de la clase y también está el vínculo de la clase, ¿ok? Vínculo que, como les mencioné, el profesor se los va a compartir muy seguramente a través del Classroom, ¿ok? Entonces, ya aclarado ese punto, para que lo puedan entender un poquito mejor, vamos nuevamente a acceder a Tinkercad desde el enlace que nos comparte el profesor. Entonces, le damos clic y recuerden que aquí tenemos que darle en unirse con apodo, ¿ok? Escribimos nuestro alias o nuestro apodo y accedemos con el botón que dice soy yo. Bueno, ya estamos aquí nuevamente en Tinkercad, ¿ok? Bueno, recuerden poner su plataforma en español antes de empezar a trabajar. Ese paso es muy importante porque, recuerden, y lo repito otra vez, no debemos, perdón, traducir la página en ningún momento. Hay que, si la quieren trabajar en español, la cambiamos desde acá. Bueno, vamos a crear un primer circuito. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya aparece dentro de mi página de inicio, como estudiante, ya aparece el circuito que hicimos en el video anterior, que lo hicimos como un video de prueba, que le dimos crear circuitos y le dimos, ¿ok? Bueno, fue un circuito de prueba nada más, pero ya aparece ahí porque ya está, ¿ok? Ahora, vamos a crear nuevamente un circuito. Vamos ya a empezar a explicar un poquito de cosas más técnicas, ¿ok? Bueno, vámonos a crear circuito, crear un circuito. Y nuevamente regresamos a esta parte de aquí, ¿ok? Digamos, esta es la primera forma de crear un circuito. Directamente desde el inicio creamos un circuito que va a ser o va a estar guardado dentro de nuestro espacio de trabajo. Bueno, como les mencioné también, vamos a cambiarle siempre el nombre. Vamos a ponerle ahora sí a actividad 1. Le vamos a llamar encender LED. Vamos a encender el día de hoy un LED. ¿Cómo se prende un LED? ¿Ok? Entonces, póngale mucha atención porque esa parte es muy importante. Bueno, ahí está, encender LED. Vamos a insertar, como les decía, vamos a trabajar con nuestra tarjeta Arduino. Y bueno, voy a detenerme aquí para explicar un poquito qué es la tarjeta Arduino. La tarjeta Arduino es un componente electrónico el cual nosotros le podemos dar una serie de órdenes, de instrucciones que se van a ejecutar y que van a realizar una acción. ¿Okay? La tarjeta Arduino se utiliza principalmente para proyectos de robótica o de mecatrónica, ¿okay? Que es justamente para lo que le vamos a usar. ¿Para qué usamos el Tinkercad? Pues para hacer pruebas, porque a veces es mejor hacer pruebas en este simulador y no hacerlo ya con los componentes reales que, bueno, si lo hacemos mal, si los conectamos mal, pueden echarse a perder, se pueden quemar, incluso podemos hasta quemar la propia tarjeta. Entonces, para evitarnos eso, primero hacemos las pruebas virtuales, la simulación, y ya que tengamos la certeza de que ya lo sabemos conectar y que lo hemos hecho bien, ya podemos pasar a la parte física o la parte real, ¿ok? Pero eso ya es otro tema, ¿no? Entonces, aquí lo importante es aprender los componentes, cómo se conectan, cómo se usan, y también aprender a programar, porque esa es la parte igual que vamos a ver nosotros, cómo programarlo, ¿ok? Bueno, les explico rápidamente. Una tarjeta Arduino está compuesto por esos, digamos, orificios, esos cuadritos que son orificios en los cuales nosotros insertamos cablecitos.
Tenemos en la parte de arriba lo que dice digital o digital. Son pines digitales. Los pines digitales rápidamente son aquellos que solamente pueden mandar una señal de encendido o de apagado. Es decir, un pin digital solamente puede estar encendido o apagado. Y es importante definirlo si va a ser de entrada o de salida. ¿Okay? Ya lo iremos viendo más adelante. Tenemos entradas analógicas, que son las que están aquí abajito. ¿Okay? Vean, de A0 hasta A5. Los pines digitales van de D0 hasta D13. Y los analógicos son componentes que además de 0 y 1 pueden tener otros valores hasta 1024, en fin, le iré explicando más a detalle esto, ¿ok? Pero los analógicos no solamente 0, 1, pueden ser un valor más grande, ¿ok? Y tenemos los pines de power, ¿no? En los cuales nosotros le damos el voltaje, principalmente el voltaje que puede ser de 3.3 voltios o de 5 voltios, dependiendo de lo que necesite nuestro proyecto. Y también las entradas GND, que tenemos dos aquí y tenemos una aquí arribita, que son entradas de tierra, ¿ok? Que también ya iremos viendo ya específicamente eso, ¿ok? Bien, así, una explicación muy rápida de lo que es la tarjeta Arduino. Ya iremos detallando cositas. Después, la placa de pruebas, también vamos a necesitar una para este primer proyecto. Ok, rápidamente, explicación de la placa de pruebas. Tenemos en la parte de arriba y en la parte de abajo dos líneas. Si se dan cuenta, la línea negra tiene un signo de menos que significa negativo y una línea roja con un signo de más que significa positivo. En la línea roja siempre va a ir la corriente. ¿Okay? Ya sea que conectemos una pila o una batería, o en este caso lo conectamos al USB de la computadora, eso ya genera una corriente. Entonces, esa corriente que le vamos a dar, que ya les mencioné, puede ser de 3.3 o puede ser de 5 voltios, siempre va a ir conectada a esta línea roja, ya sea arriba o ya sea abajo. ¿Okay? Es importante que ustedes vean cómo fluye, digamos, la corriente, cómo fluye la energía en estas dos líneas. Vean que cómo se iluminan en colorcito verde toda la línea negativa y si me paso por encima de los positivos, toda la línea horizontal positiva. Lo mismo ocurre aquí abajo. Es decir, la corriente en esas dos líneas, tanto de arriba como de abajo, la corriente fluye de manera horizontal. En cambio, cuando ustedes pasan por en medio, por los huequitos del centro, observen cómo la energía no es horizontal, es vertical. Es decir, vean que está numerado de 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 30. Es decir, el 1 solamente conecta estos acá, esta franja de aquí. Por ejemplo, de la A a la B, si yo me coloco en el 1A, solamente estos son los que tienen corriente aquí en 1A. En 2, en 3, en 4. Lo mismo pasa arriba. ¿Okay? Entonces aquí hay como que un corte. Entre E y F no hay conexión. Si ustedes quisieran conectarlo, habría que poner un cable. ¿Okay? Y lo vamos a ir viendo. Pero lo que quiero que entiendan es cómo fluye. Solamente aquí en estas dos líneas, negativo y positivo, de arriba y abajo, fluye horizontal. En toda la demás placa, la energía fluye vertical, en forma de columnas. ¿Okay? Es muy importante que tengan eso en claro. Bien, dicho esto, voy a hacer una primera corrección. Voy a dejar, para este video, voy a dejar el LED fuera. Lo voy a dejar arriba, ¿ok? Solamente para que vean es lo que les estoy explicando. Bueno, ahora, voy a conectar, para conectar cualquier componente electrónico, siempre es importante ponerle una resistencia. ¿Por qué? Porque las resistencias son, digamos así, de una manera sencilla, un componente que regula la cantidad de energía que va a recibir un componente. Es decir, un LED, si recibe mucha energía de golpe, se va a quemar, es decir, va a dejar de funcionar. ¿Okay? Es un foquito, los foquitos, el término, digamos, que se usa coloquialmente es se quemó el foco, ¿no? Entonces se quema el LED. Entonces deja de servir, deja de funcionar. Entonces es importante poner una resistencia porque la resistencia regula la corriente que recibe, ¿no? ese componente. Entonces vamos a arrastrar una resistencia y la vamos a poner aquí. Vean, la voy a poner aquí, no importa en dónde, pero vean que la estoy poniendo en esta parte de aquí. Vean que estoy dejando un lado, lo estoy dejando
en las columnas, en la parte de arriba, y la otra la estoy poniendo aquí en la parte de abajo, ¿ok? Pongan atención a eso porque aquí vienen muchos conceptos básicos que ustedes tienen que entender. Bien. La pata, los LEDs tienen dos patitas, si se dan cuenta. Una que está así como que choquita, que se llama ánodo, y una que está rectecita, que se llama cátodo. Cuando ustedes vean un LED real, se van a dar cuenta que los LEDs tienen una patita larga, más larga que la otra. La patita larga en un LED real es justamente esta patita que está chueca, el ánodo. Y la patita más corta de un LED es la otra patita, esta que está recta, que es el cátodo. La patita larga es el positivo, donde va a ir la corriente, y la patita corta es el negativo, que se conecta a la tierra. ¿Ok? Entonces, repito, ánodo, patita larga, positivo. Cualquiera de esos tres nombres pueden funcionar perfectamente. Ánodo, patita larga o positivo. Y el otro es cátodo, patita corta o negativo. La patita corta, entonces, vamos a conectarla, por lo regular, se conecta con la resistencia. Vean lo que voy a hacer. Como es negativo, lo voy a poner de negro. Generalmente el negro representa negativo o tierra. ¿Ok? Entonces vamos a, vean, voy a conectar el cátodo, la patita corta. La voy a conectar, no importa en qué punto, pero que esté en la resistencia, a la altura de la resistencia. Vean, aquí le agregué un puntito más para que yo pueda acomodar el cable. ¿Ok? ¿Cómo agregué ese puntito de más? Simplemente seleccioné la línea y le di un clic. O le pueden dar doble clic. Vean, le dan doble clic o un clic normal, doble clic y ya agregan un puntito más. ¿Para qué? Para que ustedes puedan acomodar mejor sus cables. Entonces vean cómo lo estoy acomodando. Sale de la patita corta y la estoy conectando a la línea de la resistencia. ¿Ok? Esta resistencia hace puente con este otro lado. Lo estoy haciendo de esa manera para que vean cómo funciona. ¿Ok? Entonces es muy importante esta parte. Pero la resistencia tiene que ir conectada al negativo. Entonces vean cómo aquí voy a hacer, no importa de qué punto lo saquen. Puede ser de este o de este, pero que esté en la misma columna. Es muy importante. Yo lo saco de este y lo voy a conectar a la línea negativa. Aquí sí, toda esta línea es negativa, de manera horizontal. Bien. La patita corta, por su parte, no la voy a conectar a la corriente, ¿ok? Porque no funciona así. La patita larga del LED la voy a conectar a este punto de aquí. No importa, puede ser aquí, puede ser en cualquiera. Lo voy a dejar en este para efectos de mayor claridad en el video. Ahí está. Entonces la patita corta está conectada a la resistencia y la resistencia tiene que estar conectada a la tierra, ¿ok? La tierra o el negativo, más bien, tiene que ir conectado a la tierra. Cualquier GND, tienen 3 GNDs para utilizar. Verán cómo ya aparece tierra. Puede ser este otro o puede ser este de acá arriba. ¿Ok? Vean entonces el circuito que se está formando. ¿Ok? Ahora, vamos a conectar esta patita. Es más, la voy a poner aquí. Bueno, la voy a dejar aquí arriba. Aquí en esta. ¿Ok? Ahora, el LED, la patita larga, tiene que ir conectada a algún punto. ¿A qué punto va a ir conectado? Bueno, pues vamos a conectarlo aquí. Lo voy a sacar de aquí. Aquí ya le voy a poner un color distinto. Le voy a poner rojo para que represente que ahí va a ir la corriente. ¿Quién le da la corriente en este caso a este LED? Se lo va a dar. Vamos a ponerlo por aquí. Y lo voy a conectar al pin digital número 3. Ahí está. Al pin digital número 3. Este pin digital número 3 es el que va a decir cuándo prende y cuándo apaga ese LED. ¿Ok? Bien, ahí ya armé un circuito. ¿Ok? Lo pude haber armado de una manera más sencilla, pero lo estoy haciendo así para aprovechar y explicar cómo funciona la placa de pruebas. ¿Ok? Lo pude haber hecho sin placa de pruebas. ¿Ok? Pero es importante que sepamos usar y sepamos cómo funciona la placa de pruebas. ¿Ok? Bueno. Si yo le doy aquí iniciar simulación, que es el siguiente botoncito que vamos a ver,
Pues vamos a ver cómo va a conectarse esto como si lo estuviéramos enchufando de verdad. Vean, le doy iniciar simulación. Ahí está, vean cómo se enchufó y me aparece prendido el on. Se está prendiendo, vieron que está en verde, ¿ok? Pero el LED simplemente no está haciendo nada. ¿Por qué? Porque no le hemos dicho qué es lo que tienen que hacer. Eso lo vamos a hacer con programación. Vamos a darle clic en este botón que dice código. Y por defecto, la forma en que nos muestra Tinkercad es a través de bloques. Para los que ya han usado Scratch, ¿ok? Que es un programa para programar, ¿ok? Se les puede hacer conocido estos elementos. Sin embargo, nosotros no vamos a usar bloques, nosotros vamos a usar código de programación. Entonces, aquí donde dice bloques, vamos a cambiarle el modo de edición y le vamos a cambiar en texto, solamente texto, ¿ok? Nos va a aparecer esta ventanita, le damos continuar y vean, vamos a entrar a la parte de programación, ¿ok? Y aquí voy a aprovechar para explicar lo más elemental, lo más simple, que es precisamente encender un LED, ¿ok? Siempre y cuando esté bien conectado el LED. El código, todo el código que ustedes se usa en Arduino está basado en el lenguaje C++, que es un lenguaje de programación. Específicamente Arduino funciona con dos partes, la parte de setup, que es esta, y la parte del loop. El setup es, digamos, las configuraciones iniciales, ¿ok? Y el loop es qué es lo que quiero que haga mi programa siempre. O sea, que se repite y que se repite y que se repita. Eso es el loop. El setup sirve para que yo haga configuraciones iniciales, ¿ok? Que solamente se van a hacer una vez y ya. Y lo que se va a hacer repite, 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 es el loop, ¿ok? Bueno, rápidamente, el pin mode. Esta sentencia pin mode en programación, aquí hago un paréntesis, es muy importante que las palabras como esta pin mode, así se tienen que escribir. Yo no puedo escribir pin mode así porque va a estar mal. Dice lo mismo, pero no es como el código lo reconoce. Tampoco puedo hacerlo así. Pin mode, tampoco. Ya, hay palabras que se tienen que escribir tal cual como lo dice el código. Si lo escribo diferente, no va a funcionar. Entonces, pin mode se escribe así. Pin mode, el único que va en mayúsculas es la M. ¿Qué hace el pin mode? Declara si un pin, ¿qué son los pines? Los pines son estos huequitos que estamos acá. Recuerden que tenemos pines digitales y tenemos pines analógicos. Esos son los pines. En este caso, si los pines son de entrada, es decir, si solamente voy a leer lo que reciba ese pin, o si solamente voy a mandar una señal en ese pin, entrada o salida, ¿ok? En este caso, aquí dice LED built-in. Ese LED built-in se refiere a este LED que está aquí, que les estoy señalando con el mouse, es que dice L, que se prende es como el LED de prueba, ¿no? Que tienen las placas Arduino. Nosotros no vamos a usar este built-in, vamos a usar el LED que conectamos. ¿Y en dónde está conectado ese LED? En el pin digital 3. Entonces, aquí le vamos a poner, precisamente, vamos a borrar ese LED built-in, le vamos a poner el 3. Y como es un LED, va a recibir entrada de encendido o apagado, pues es un output, salida. Y se tiene que escribir así, output. Si fuera input, bueno, pues escribimos input con mayúscula, pero en este caso es output. Voy a mandar. Ya está primera parte. Este es lo único que va a hacer el setup. Noten, por favor, que la forma correcta es la palabra reservada void, la palabra setup. Estos dos paréntesis no los puedo omitir, no los puedo quitar, tienen que estar ahí. Lo mismo que estas llavecitas que yo tengo aquí. Voy a hacer, aquí está. Estas llaves, vean que una llave abre y la otra llave cierra. Y todo lo que yo quiera poner tiene que estar dentro de estas dos llaves. Lo mismo pasa en el loop. La palabra void, la palabra boot, hay un espacio aquí que separa esas palabras. Paréntesis, abre y cierra, perdón, ahí lo moví. Paréntesis, abre y cierra. Y lo mismo, una llave de apertura y una llave de cierre. Y todo lo que yo vaya a escribir dentro del loop tiene que ir dentro de esas dos llaves. Si ponen algo fuera, no funciona.
Entonces, la programación es así, es muy exacta, es estructurada y estricta también en la forma en que escribimos las cosas, ¿ok? Entonces, si es una palabra que no existe para el lenguaje de programación, es como si nos hablaran nosotros una palabra en inglés y nosotros hablamos español, entonces no entendemos el inglés. Es una palabra que para nosotros no existe, no la entiendo, o sea, no te puedo contestar. Si no sé inglés, pues no te contesto porque no conozco esa palabra, ¿no? Más o menos así lo podemos interpretar. Bueno, vámonos por aquí. Voy a borrar esto por ahorita porque no nos va a servir. Después les explico de qué trata. Ahora, Digital Write es una instrucción que me dice qué es lo que va a hacer el pin digital. Los pines digitales que tenemos del 0 al 13. ¿Ok? Y puede tener dos estados, high o low. High significa prendido y low significa apagado. ¿Ok? Recuerden que no estamos trabajando con el LED Wilting. ¿Con quién estamos trabajando? Con el pin digital 3. Entonces aquí pongo un 3. Y lo mismo voy a hacer aquí. Voy a poner un 3. ¿Qué le estoy diciendo con este Digital Write? El pin 3, préndelo. Y después el pin 3, apágalo. Lo que esté conectado en ese pin, obviamente. En ese caso que tenemos conectado un LED. El delay que hace es esperar. O sea, detente o espera. Y el numerito que pongamos aquí es un número que representa milisegundos. En este caso, milisegundos, perdón, que es un segundo. Entonces, 1000 representa un segundo. Si le pongo 500 sería medio segundo. Y ahí vayan ustedes dividiendo como quieran. Entonces, en este caso, vamos a dejarlo con el 1000. ¿Ok? Entonces, préndete, espera un segundo, apágate y espera otro segundo. Y eso lo va a hacer infinitamente hasta que yo detenga la simulación o que yo le quite la corriente a la tarjeta. ¿Ok? Bueno, vamos a ver entonces si funciona nuestro código. Si no tengo ni un error, debe funcionar como lo estamos haciendo. Voy a ocultar el código para que veamos nuestro diseño y le voy a dar en iniciar simulación. Si tuviéramos algún error, nos los va a indicar. En ese caso, no tengo ningún error en mi código. Y vean, prende, apaga, porque lo estoy conectando correctamente. ¿Ok? Si yo hubiese cometido algún error en el código, por ejemplo, que se me hubiese olvidado un punto y coma, todas las instrucciones vean que terminen en punto y coma. El pin mode, punto y coma, todas estas de acá terminan en. Si se me hubiese olvidado un punto y coma, vean, cuando yo le dé iniciar simulación, enseguida me dice, óyeme, espérate porque aquí algo está mal. ¿Ok? Entonces hay que saber colocar. Entonces, repito, la programación es muy estricta, muy exacta. Entonces hay que hacerlo como debe de hacerse. Si yo delay, voy a hacer errores nada más porque podemos cometer. Si yo delay, por algún error, lo puse fuera de la llave, vean, es lo que les decía hace ratito. Si está fuera de la llave, cuando yo intente simularlo, ¿okay? Hey, ¿qué pasa con esto que tienes aquí? No va ahí, está mal. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la forma en que vamos armando nuestros programas. Esto es un programa ya. Ya estamos programando con eso. Estamos prendiendo y apagando un LED. ¿Ok? Bueno. ¿Qué quiero que sea más rápido? Ah, bueno, pues ponle 200. 200, ¿qué sería? Pues como que un quinto de segundo, ¿no? O sea, sería mucho más rápido. Vamos a ver qué hace con 200. Le damos a iniciar simulación y está parpadeando mucho más rápido. ¿Ok? Entonces, repito, esto lo pudimos haber hecho de una manera más sencilla, la conexión, pero quise hacerlo con la placa de pruebas para que ustedes vean cómo se utiliza la placa de pruebas, porque es algo que se utiliza siempre, ¿ok? ¿Cómo hubiese quedado el circuito? Rápidamente, ¿cómo hubiese quedado el circuito sin necesidad de la placa de pruebas? Bien, me voy a borrar la placa de pruebas y voy a dejar solamente el LED, ¿ok? Y la resistencia, ¿ok? Ahí está. Pude haber conectado al acá, acuérdense que es negro porque es negativo, y pude haber conectado
esto al GND. Ahí está, ahí ya lo tengo conectado. Y pude haber conectado el ánodo o la patita larga positiva, pude haber conectado directamente en el 3. Y ya, es lo mismo, ¿verdad? Le doy a iniciar simulación y hace justamente lo mismo. ¿Qué pasó? Que yo quise explicarles cómo se trabaja con una placa de pruebas, ¿ok? Sus características y cómo es que funciona. Bueno, entonces le queda de tarea hacer este circuito que funcione, que les quede bien, ¿ok? Aquí les dejo el código un ratito para que lo puedan transcribir. Pueden copiarlo o pueden modificar el código que les da. Ese código que apareció al principio, ese código aparece siempre. Es como que el código por defecto que nos va a dar. Entonces, ¿qué nos puede servir para trabajar? ¿Por qué? Porque sobre todo porque ya nos da la estructura de setup y ya nos da la estructura de loop. ¿Ok? Muy bien, entonces nos vemos en el siguiente video.